Yo no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. Muy buenos días, amigos de Sentido Común, a través de Lima Sur Noticias. Este programa, como cada domingo, hace que nos encontremos para hacer el análisis de la semana. Y la semana pasada habíamos quedado pendiente un análisis más extenso de la política nacional, pero a 7 días luego estamos viviendo una situación distinta a nivel mundial y particularmente en el Perú, porque esta sería una forma de vivir distinto en el Perú de toda la época republicana. Y en esta oportunidad vamos a conversar o seguir conversando, y para eso le hemos invitado, y de agradecimiento a Alejandro Salas, porque es un hombre bastante ocupado, nos ha dado un poquito de su tiempo, pero valioso en sus comentarios, como había quedado sentado la semana pasada, y el compromiso también de encontrarnos hoy. Y es que vamos a analizar justamente lo que ha sucedido en la semana. Muy buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los amigos de Sentido Común. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y poder atender su llamado y, cómo no, poder conversar sobre algo que es importante, que es la realidad política nacional. Así que quedo a las órdenes para poder conversar todo lo que ustedes consideren pertinente. Así es. Amigos de Sentido Común, ustedes pueden contactarse con nosotros al 935-635-221 a través del WhatsApp de Sentido Común, o también a través de todas las plataformas, Instagram, YouTube, Twitter y principalmente pues el Facebook, ¿no? Donde estamos transmitiendo, y también recoger el parecer de cada uno de ustedes con respecto a esta situación que estamos viviendo. Alejandro, la semana pasada habíamos visto cómo la escena política daba una posición distinta, porque como ya se habían convocado las elecciones, los partidos políticos ya estaban acomodándose para ver y utilizando también algunos temas normativos para poder adecuarse, y es que había un plazo para poder inscribirse incluso en los partidos, porque ya habían lanzado los presidenciales, y de alguna manera eso acomodaba y daba un derrotero de que efectivamente nos íbamos hacia unas elecciones tranquilas, convocadas, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Ha estallado pues un audio, y justamente el escenario es el Congreso. El Congreso, que de alguna manera, como habíamos dicho aquí en Sentido Común, el tema es que el Congreso nos da tanta noticia, tanto espectáculo, que de verdad que ya el tema de la farándula ya no es importante para nosotros verla en las noches, como siempre lo hacíamos, ¿no? Entonces, ya creo que el tema del espectáculo se ha trasladado casi todo el día. No hay restricción horaria, nada por el estilo. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Ha aparecido un personaje, un ex asesor, un personaje que de alguna manera ha salido pues a la luz y ha hecho su nombre del escándalo. Y justamente, Alejandro, te pido que nos acompañes para poder conversar luego de esta nota que lo ha preparado Grecia Corso, en la que se puede evidenciar la vida y azares del señor Richard Cisneros. Con todo gusto. Entonces, ok, lo vemos. Caso Richard Swing. Y es que todos sus escándalos en la televisión y su relación con el gobierno, que le valió un jugoso contrato durante la pandemia. Aquí te contamos toda su historia, y la pregunta es, ¿quién es Richard Swing? Richard Cisneros, o más conocido como Richard Swing, en el contexto artístico, se encuentra bajo investigación luego que se difundiera el contrato que mantuvo con el Ministerio de Cultura, donde se indica que cobró 30.000 soles por realizar charlas motivadoras durante el estado de emergencia. El escándalo mediático sonó fuerte en las redes sociales. Incluso reconocidos artistas como Gianmarco, Nicole Pillman y Germán Loero se mostraron indignados. Pero la mayoría de peruanos se preguntaba quién era ese misterioso personaje y por qué el gobierno le pagó la exorbitante suma de dinero. Pero recopilemos cuando todo esto empezó
En el programa Magali TV La Firme, ya que ella difundió los contratos que este personaje mantenía junto al Ministerio de Cultura desde el año 2018. Además, revelaron una serie de visitas a las oficinas públicas que este había realizado en los últimos meses. Y nos vamos a la pregunta más importante de los usuarios y del público en general. ¿Quién es Richard Swing? Este personaje se presenta como compositor. Algunos de sus temas son Yo te extraño, Jesús, yo te amo, Perú, yo te amo y Devuélveme la llave, que están publicados en su canal de YouTube. En su cuenta de Facebook asegura también ser intérprete y productor musical. Sin embargo, el programa de Magali Medina expuso el currículum vitae que ofrece el polémico personaje. Allí se detalla que estudió Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, se atribuye los cargos de consultor cultural, artístico y deportivo, asesor de imagen, marketing y de liderazgo político, así como productor creativo en actividades para promover y difundir sedes institucionales. Del 17 se inscribe en la OCE, en el Registro Nacional de Proveedores, un 17 de julio del 2018. Y a los días nada más, el 25, él ya firma un contrato. O sea, él ya sabía que ese trabajo se lo iban a dar. Así, su mérito. Actor, artista y director de espectáculos. Yo conozco artistas y actores que realmente sí podrían ser unos grandes motivadores institucionales. En Facebook colocó una fotografía donde aparece con una joven Angie Gibaja, que evidencia que estuvo relacionado con el mundo artístico desde joven. Richard Swing y sus escándalos en la televisión. Este personaje se hizo conocido en la televisión peruana al lanzar fuertes comentarios y ataques contra otras figuras como la periodista Lourdes Asín y la colombiana Milena Zárate. Pero el incidente más recordado de este personaje fue cuando protagonizó un escándalo con la periodista Lourdes Asín. Esto sucedió en el set de Magali Medina cuando ella pertenecía a Latina en el año 2015. Allí, la periodista no toleró escucharlo más y le arrojó un vaso de agua en el rostro durante la transmisión en vivo. Porque son unos mentirosos. Ustedes son unos mentirosos. Están mintiendo. Están mintiendo. Díganle al Perú la verdad. Mentirosos. Yo tengo las pruebas acá para desenmascararlos. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. No. Voy a cortar el programa. Yo corto el programa. Yo corto. ¿Cuándo? Si no se calma, yo voy a cortar. Corta. Luego de los audios revelados que involucran al presidente Martín Vizcarra y al personaje Richard Swing, la pregunta es ¿cuál es la relación entre ellos? Y es que el pasado lunes 25 de mayo, el presidente se refirió al escándalo del Ministerio de Cultura y afirmó que Richard Swing participó en la campaña electoral del año 2016 y deslizó que a raíz de su presencia en la mencionada contienda pueda haber permitido que tenga alguna participación en algún nivel de gobierno. Ese sería el motivo de su contratación en el Ministerio de Cultura. Efectivamente, conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016. Por ahí vi algunos comentarios sueltos diciendo que era alguien de Moquegua, cercano al presidente. Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Luego de los reveladores audios que se escuchan en los diferentes medios de comunicación, ¿quién grabó los audios y por qué Richard Swing sale hablando, juzgando y criticando las palabras del presidente Martín Vizcarra en su conferencia de prensa? Eso es algo que aún está por investigarse. Alejandro, ¿has podido ver esta nota preparada por Grecia con respecto pues, a la ida y azares de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, y que de alguna manera pues, la política se ha trasladado al mundo de la farándula?
¿Cuál es tu opinión con respecto pues a este personaje que vende de repente la vacancia y el destino político del Perú con este personaje? Bueno, a ver, es un personaje sobre el cual puede caber muchísimo marco de análisis. Primero, desde el punto de vista de su calidad o su condición profesional para poder desenvolverse en la actividad pública del Estado. Efectivamente, él ha tenido órdenes de servicio y las órdenes de servicio no necesariamente implican que tú seas un profesional con título para poder trabajar en el Estado. Lo que sucede y lo que se observa es por qué tanta continuidad y si los entregables, que es el producto que una persona contratada con orden de servicio le da al Estado, realmente eran entregables que le servían o le valían a la institución, o solamente se le estaba haciendo un favor porque está en el Ministerio de Cultura. Entonces, todo esto, obviamente, hay que analizarlo, ¿no es cierto? Él, bueno, se ufana de manifestar que era asesor, ¿no es cierto? Que bajo la palabra de él venían muchísimas disposiciones que se daban desde el Palacio de Gobierno, cosa que considero, como muchos lo consideran, totalmente absurdo, ¿no es cierto? Y hay que también ver y evaluar la patología de ese señor Ricardo Cisneros, ¿no? Yo en realidad, y te lo digo abiertamente, y es algo que no se ha escuchado, se ha entrevistado mucho a la parte política respecto de Ricardo Cisneros, pero no hemos visto por ahí un psicólogo, un psiquiatra que pueda hacer un análisis realmente de esta persona. Vale decir, su afán de protagonismo, su afán de estar encima, digamos, de la pantalla, su afán de decir que tiene más poder que cualquiera que tenga otro poder, su afán de decir por mi culpa, ¿no es cierto?, entre comillas, pero sonriendo, se ha presentado todo este problema, es una patología, creo, que él tiene. Entonces, es una persona que bajo mi punto de vista, obviamente mi modesto punto de vista, no es una persona que esté en sus cabales, no es una persona normal. Al escucharlo, al verlo, yo siento que se trata de una persona que realmente no está bien de la cabeza. Entonces, esta persona y este personaje ha puesto, digamos, al Perú en conflicto, pero no solamente al Perú, digamos, en el sentido interno, sino a nivel de la comunidad internacional, cómo nos están mirando, ¿no? Ya se ha pronunciado la comunidad andina de naciones, se vienen pronunciando otros países expresando su preocupación, y sí considero, obviamente, un acto de mucha irresponsabilidad que el Congreso de la República haya tenido todos estos cálculos a través de la mesa directiva, ¿no es cierto?, para ver en qué momento sacaban esos audios. Cálculo, ¿por qué? Porque estaba por votarse el tema de impedir que puedan postular a aquellas personas que tenían sentencia en primera instancia. Entonces, este tema trató de dilatarse y se trató, digamos, de cubrir con una situación que finalmente creo y considero, por cómo se está desarrollando todo, que le está saliendo, digámoslo criollamente así, el tiro por la culata al Congreso. Sí, y efectivamente lo que tú dices es correcto, porque estos audios se muestran o se hacen la escucha sin los protocolos que corresponden para poder darle la validez, pues, este comentario que indican algunos congresistas, ¿no? Renan Espinosa decía que efectivamente pues era una actitud artera del presidente del Congreso, sin ver que éstas habían pasado por un proceso de validación, de peritaje, y solamente la dejó. Creo que lo que debió hacer es parar y decir, bueno, veamos si efectivamente corresponde o no mostrarla en todo el pleno, porque era un pleno, y lo que sí muestra es que efectivamente hay algunas articulaciones que se puede ver, ¿no? Y entonces, ¿por qué además? Porque al día siguiente se iba a presentar esta persona, este personaje que de alguna manera pues iba a participar en una sesión, ¿no? Una entrevista, la señora Karen, y obviamente el día que se presenta, justamente después de mostrar estos audios, ella lo que hace es victimizarse. Entonces yo creo que hay una articulación que de alguna manera ve. Pero Alejandro, en el análisis político, porque hay que trasladar a un tema mucho más serio, ¿no? Antes de seguir analizando a este señor Richard Cisneros, que puede o no tenga razón, porque obviamente ha sido allanado su domicilio, se han recogido las evidencias, y otras 6 personas más, en la que de alguna manera pues la fiscalía, ¿no? Lo que va a hacer es evidenciar todas estas pruebas, si es que así es, ¿no? Y el tema del complot. Cuando hablamos del complot, estamos hablando
lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, señor Marto, en la que había una actuación del presidente del Congreso. Esto no se podría indicar como una sedición, un complot armado desde adentro del Congreso para hacerse del poder. Mira, la pregunta que haces es importante, Miguel, porque el artículo 169 de la Constitución es absolutamente claro cuando te dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen carácter deliberante en la situación política del país. Vale decir, se tienen que mantener al margen de las situaciones. Entonces, ¿qué pasó? El presidente del Congreso, antes de poder realizar cualquier tipo de llamada o coordinación previa a la votación de la moción de vacancia, debió leer este artículo. Entonces ahí él comete un gravísimo error, porque si tú llamas a las Fuerzas Armadas y le dices, por favor, es para mantener la calma y todo lo demás, la Constitución directamente le dice a las Fuerzas Armadas, ustedes no pueden meterse. Por lo tanto, creo yo que esa llamada o esas coordinaciones que hace el presidente del Congreso no solamente resulta ser inapropiadas, sino que adicionalmente, obviamente, se prestan ya a otro tipo de interpretaciones. La repregunta sería, o el cambiar la pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si las Fuerzas Armadas lo hubiesen llamado al presidente del Congreso a decirle, acabemos con esto de una vez. ¿Qué hubiese hecho el presidente del Congreso? ¿Le hubiese dicho sí? ¿Le hubiese dicho no? Entonces, acá quien llamó a las Fuerzas Armadas y quien pone en vilo esta situación es justamente el presidente del Congreso por un mal asesoramiento. Creo yo que se adelanta a una situación que finalmente el ministro de Defensa actúa bien al manifestarle al presidente de la República lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la Constitución también dice en este artículo que la obediencia de las Fuerzas Armadas está a disposición del poder constitucionalmente constituido. Entonces, ahorita el poder constitucionalmente constituido es el del presidente Martín Vizcarra. Si se hubiese dado el voto a la vacancia, por ejemplo, este viernes, y se hubiese aprobado la vacancia del presidente, ahí recién cabría la llamada del presidente del Congreso al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a decir, esto ya se dio constitucionalmente está destituido el señor, por lo tanto, ¿no es cierto?, por el orden sucesorio a quien le corresponde la presidencia, es a mí como presidente del Congreso, porque no tenemos vicepresidentes de la República, y en consecuencia, necesito el apoyo de ustedes. Ahí hubiese tenido lógica su llamada. Antes no. Antes lo que hace justamente es abrir un abanico de intenciones que obviamente, como no, está también ahí la de querer haber cometido el delito de sedición. Es una de las posibilidades, entre otras, que puede haberse dado. Alejandro, ¿y el planteamiento que hace la ministra de Justicia es correcta? Es decir, pedir opinión al Tribunal Constitucional con respecto a este articulado que de alguna manera Álvaro Landini, tribuno además, que había corregido de alguna manera con respecto a elevar el tema de la cantidad de votos para poder hacer esa función legislativa, de alguna manera, pero que no se ha cambiado totalmente, y yo creo que lo que hace la ministra es preguntar a alguien, ¿es correcta la posición del presidente del Ejecutivo? Yo creo que sí es correcta. ¿Por qué? Porque el artículo 113 de la Constitución, cuando nos habla de incapacidad moral permanente, obviamente te deja abierta la posibilidad de poder interpretar lo que es la incapacidad moral permanente. De pronto lo que para ti, Miguel, y para tus televidentes, los que nos escuchan, lo moral tiene un concepto y de pronto para otros lo que unos piensan que es inmoral no es inmoral, para ellos sí es moral. Entonces, ahora, ¿qué es incapacidad moral permanente? O sea, hay una serie de, digamos, significados que tienen que ahí constitucionalmente interpretarse. Recordemos que el Tribunal Constitucional es el ente rector máximo de la interpretación de la Constitución. Entonces, lo que quiere el Ministerio de Justicia, que es el asesor legal del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, es presentar la demanda competencial para pedirle al Tribunal Constitucional, mira, estos señores están interpretando la Constitución de una manera errada. O sea, el poder político del Estado, el poder ejecutivo del Estado no puede depender de 87 votos bajo lo que ellos interpreten como incapacidad moral permanente. Entonces, tu Tribunal Constitucional, quiero primero que les digas
que lo que están haciendo no es correcto, y segundo, hay que aprovechar esta demanda competencial para que el Tribunal Constitucional desarrolle el significado correcto y completo de lo que es una demanda competencial a nivel del Tribunal Constitucional. Yo creo que esto es importante, porque no podemos dejar este concepto a subjetividades, a temas laxos, que finalmente lo único que hacen es que cada Congreso quiera interpretar ello a su manera. Y finalmente vamos a seguir pasando de vacancias presidenciales porque el Congreso consideró que algo que hacía el presidente no era moral, ¿no? Así es, y en realidad es más fácil vacar a un presidente que a un alcalde incluso, porque hasta donde yo conozco, no ha habido una vacancia de un alcalde porque regresa, va al jurado, regresa y no, una serie de cosas, y obviamente en el tema del presidente es la decisión del Congreso en una sesión y ya está. Pero a río revuelto, ganancias pescadores, Alejandro. Y bueno, nos vamos a una pausa, Alejandro, permíteme, para irnos a esta pausa y luego dejarte la pregunta siguiente. ¿Quién gana en este conflicto de intereses? ¿Acción Popular? ¿Otros partidos? ¿El Congreso? Y con esa respuesta que tú nos vas a dar, retornamos en breve con Sentido Común aquí en la edición dominical en el análisis de lo que sucedió en la semana. Yo no creo más en políticos porque es sinónimo de porquerías. Yo no creo más en políticos porque es sinónimo de porquerías. Yo no creo más en políticos porque es sinónimo de porquerías. La pregunta era ¿quién gana sobre este tema cuando hay problemas de un lado a otro? Porque había un complot bien organizado, bien orquestado, salió un personaje artístico en la que da vuelta a ese complot, pero también ahí se puede ver mucho del pronunciamiento. El primero que dio su pronunciamiento con respecto a este tema fue el señor Urresti, un presidenciable, ¿no? Y ahí lo podemos ver que efectivamente él dice que está totalmente de desacuerdo. ¿Por qué? Porque como militar, obviamente, lo que él aparentemente era respaldar a las Fuerzas Armadas de donde todavía pertenece en situación de retiro. Pero luego el Partido Morado también hace un pronunciamiento tajante en la que indica que no se presta, que no hay condiciones y que no hay requisitos como para poder hacer la vacancia del presidente. Pero lo que ha llamado la atención, Alejandro, es justamente el pronunciamiento de Alianza para el Progreso, que de alguna manera ha estado buscando justamente enrevesar el actuar del Congreso. Pero más aún, hoy ha salido a pronunciarse una lideresa del Partido Naranja. Y quisiera que de repente podamos escuchar lo que dice Keiko con respecto a este problema, ¿no? Hay que recordar que ella ha estado pues liderando el Congreso disuelto, ¿no? Vamos a escuchar. El Perú vive momentos muy difíciles. A la emergencia sanitaria se le ha sumado una económica y producto de unos audios que involucran al presidente se ha generado una tercera, la crisis política. Comprendo que muchos puedan ver en esta una oportunidad para exigirle al gobierno que responda por no haber cuidado los derechos de todos o haberse alejado de la Constitución, pero no es el momento ni la forma. Luego de todo lo que hemos pasado, debemos comprender que la disolución de un Congreso o la vacancia presidencial son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos. Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para vacar al presidente. Por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia. Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos de agotar otras posibilidades. Hablo como presidenta de un partido, como madre y como ciudadana, que al igual que millones de peruanos,
ha vivido en carne propia momentos muy difíciles. Más de 480 días separada de mi familia me han permitido reflexionar sobre la importancia de buscar consensos y superar nuestras diferencias en beneficio del país. Afrontemos esta crisis con prudencia, cerrando el paso a todo tipo de oportunismo. Fuerza Popular no retrocederá en su decisión de actuar con responsabilidad y enfrentando el populismo. Seguiremos en ese camino, convencidos de que es lo que nuestro país necesita. Con respecto a lo que dijo Keiko Fujimori. Bueno, quiero empezar la pregunta que me haces justamente respondiendo la primera parte de la pregunta respecto de quién es el que más pierde, ¿no es cierto? Para ahí entrar con el tema de Keiko Fujimori. Quien más pierde en este conflicto definitivamente es el Perú, ¿no es cierto? Un segundo gran perdedor, ¿no? Y el Perú por todo el acontecimiento, por la coyuntura propia sanitaria que estamos viviendo. O sea, estamos todos para trabajar juntos para salir de la pandemia y no para estar enraizados en conflictos políticos que lo único que hacen es retrasar al país. Entonces el Perú es el primer perdedor con este conflicto, bajo un campo de irresponsabilidad por parte del Congreso de la República. El segundo gran perdedor es Acción Popular, un partido que obviamente ha mostrado y ha demostrado que no ha estado a la altura de su historia democrática y que finalmente ahora ha terminado, digamos, apuleando y poniendo en vilo la democracia del Perú. Justamente siendo su líder histórico una persona que fue víctima de un golpe de Estado, hoy en día están sindicando al presidente del Congreso como una persona que intentó, digamos, cometer un acto de sedición. El magullado en todo esto, obviamente, es el presidente de la República, ¿no es cierto? Por todo lo que se ha visto y todo lo que ha acontecido. Pero finalmente, digamos, quien podría salir ganador de todo esto es alguien en la política que de pronto el ciudadano vea como un verdadero cambio a lo que ya históricamente estamos acostumbrados a ver, que es los conflictos constantes y las ganas de no querer hacer país por parte de la política peruana. Yo, para entrar a la pregunta de Keiko Fujimori, sí quiero decirte lo siguiente también, porque mencionaste a otros partidos políticos y es importante señalarlo. Claro, hay el cálculo político en la política. Entonces, ahora sale Alianza por el Progreso, ahora sale una facción de Acción Popular, ahora sale la lideresa de Fuerza Popular manifestando que no hay todos los elementos suficientes para una vacancia, pero no lo hacen con el corazón pensando en el Perú, es mi punto de vista. Lo hacen bajo un cálculo político que saben que el viernes no van a llegar a los 87 votos, saben que algunos congresistas están pidiendo retirar sus firmas, ¿no es cierto?, para esta moción de vacancia del presidente, y obviamente eso ya les hace ver una derrota anticipada. Entonces, antes que el cuestionamiento de partidos que apoyaron, digamos, la desestabilidad democrática del país, lo que quieren hacer es ahora tratar de reivindicarse, ¿no? Entonces, estas mañas no son correctas. Hubieron dos partidos políticos que sí actuaron bien. Uno de ellos fue el Partido Morado y otro de ellos fue Somos Perú, que desde un primer momento sacaron comunicados antes de que se vote el tema de la moción de vacancia del presidente, que no estaban de acuerdo con desestabilizar al país democráticamente. Somos Perú fue muy tajante en eso. Entonces, creo que ahí esos partidos, digamos, se quedan a un costado de los que ahora sí están tratando de hacer un cálculo político, ¿no? Porque ya evidencian pues una derrota para el próximo viernes. Entonces, estas mañas también el ciudadano las tiene que conocer. O sea, digamos, hay que ser conscientes y hay que tener convicción en lo que hacemos siempre. No juguemos a cómo se mueve la marea o a cómo se mueve el viento. Y respecto de Keiko Fujimori, Keiko, su mensaje ha sido claro en el sentido de señalar, ¿no es cierto?, bajo un cálculo político, no creo que le nazca el corazón a Keiko esto, que no hay motivos necesarios para que se dé la vacancia. Sin embargo, si salen nuevos elementos, ¿no es cierto?, en esta semana, vale decir, deja entrever, si salen nuevos audios, ¿no es cierto?, o nuevas imágenes, lo que fuese, van a evaluar si votan por la vacancia o no. Entonces, juega el cálculo. Hay un condicionamiento, ¿no? Porque hay que recordar, Alejandro, que el partido que ella lidera fue justamente la que promovió la vacancia a PPK, ¿no es cierto? Entonces, no se cree mucho su comportamiento, porque ella dice, bueno, el tiempo que he estado detenida, presa, me ha hecho reflexionar sobre este asunto, ¿no? Pero como tú dices, hay un cálculo
bien armado, de manera que ella pueda salir justamente como una persona que ha cambiado su parecer y que el Partido Naranja pues es una opción, porque aquí, como dijimos al principio, a río revuelto ganancia de espectadores, ¿no? Entonces, así como todos, Urresti también empezó a salir, ¿no? A decir algo parecido, y creo que casi con los mismos términos. Pero, Alejandro, creo que esos son ya temas que de alguna manera se dejaba ya prever. Pero, ¿qué pasaría, Alejandro, si el presidente del Congreso se hacía de la banda presidencial? Es poco probable que suceda eso, pero es que tú hace un momento decías que el gran perdedor aquí es el Perú. Y justamente en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, creo que la más grande que hemos podido tener y que de alguna manera la ministra ha querido explicar en las dos interpelaciones que ha tenido, y que el objetivo es justamente amenguar esta crisis de las personas que menos tienen. ¿Qué podría suceder? Es decir, ¿se va a solucionar? O sea, tendría que armar un equipo por 7 meses, ni 7 meses, 5 meses, porque todo es un proceso que de alguna manera pues no nos va a ayudar a nada. Nosotros estamos tratando de sobrevivir con toda esta forma de vida que tiene. ¿Qué crees que podría pasar si es que esto, en forma improbable, creo yo, podría suceder? No, y Miguel, y al momento es una probabilidad, porque se tiene que, todavía todo está encaminado a que el viernes, digamos, se dé la sesión del Pleno del Congreso en la cual los congresistas voten finalmente el tema de la vacancia del presidente y ver si se alcanzan los 87 votos. Entonces, al momento ahorita es una posibilidad, es una probabilidad. ¿Qué pasaría? Pasaría obviamente que tomaría el mando Manuel Merino de Lama, ¿no es cierto? Con todos los cuestionamientos que ya tiene, sería una persona que entraría con muchísimo rechazo por parte de la población, y eso hay que decirlo, hay que tener totalmente claro, entraría con un alto índice de desaprobación, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista colateral, hace que la ciudadanía no se sienta cómoda con quien está liderando el país, ¿no? Porque es un presidente del Congreso que está asumiendo la banda presidencial en virtud de una situación conflictiva en la cual la ciudadanía peruana no estuvo de acuerdo, porque ya se están escuchando voces y hasta cacerolazos en los edificios. Hoy día a las 8 de la noche han convocado a cacerolazos en Lima, ¿no es cierto? Entonces, la ciudadanía está mostrando ya un rechazo a esta actitud por parte del Congreso de la República, específicamente por parte, digamos, del presidente del Congreso que sigue, digamos, incidiendo en la situación. Pero no solamente se trata de que él se ponga la banda y que exista descontento por parte de la población. Se trata de la velocidad y la dinamicidad que tiene que tener el país en un momento de pandemia. Habrían que cambiar a todos los ministros, ¿no es cierto? Cambiar a todos los ministros involucra cambiar toda la política de Estado, que ya está, digamos, enrumbada, digamos, ya tiene un camino, tiene un mapa, una brújula, ¿no es cierto? Con sus defectos, con sus errores, pero se está tratando de dar frente a la situación, y con sus aciertos también, ¿por qué no decirlo? Pero ello involucraría también en cada ministerio cambiar funcionarios, los funcionarios de confianza, toda una serie de cambios que cuando todo este nuevo equipo esté sentado, ¿no es cierto?, levanten la mirada, ya pasaron 5 meses, y mientras están empezando a aprender cómo se hacen las cosas, nosotros vamos a seguir pues mirando a ver si hubo una ola de rebrote de parte de la pandemia o por parte de la pandemia. Entonces yo considero que es absolutamente irresponsable lo que ha sucedido. Esos audios que han sacado del presidente de la República tienen sus canales correspondientes para poder ser analizados y poder ser investigados a nivel del Ministerio Público, donde se determinará pues si hay delito o no, ¿no es cierto? Pero es un canal, digamos, paralelo. Pero como bien lo manifestabas, en nuestro país, y lo dijiste muy bien, es mucho más fácil vacar a un alcalde que es mucho más difícil, ¿no es cierto? Es más fácil vacar al presidente que vacar un alcalde. Entonces, esas cosas es las que tenemos que empezar a solucionar, Miguel, y lamentablemente hoy en día nos vemos metidos en este gran problema que lo único que hace es ponerle cabe al Perú. Y eso creo que todos los ciudadanos peruanos, absolutamente todos los peruanos que queremos a nuestro país de corazón, tenemos desde ya que oponernos y hacer que este gobierno termine en 7 meses, elegir un mejor presidente, elegir mejores congresistas, ¿no? Y darle un poquito de calidad política a nuestro país, que eso es lo que está necesitando hace más de 30 años. Sí, es verdad. Y además de esto, ya salió
a pronunciar Roque Benavides, que es el presidente de COPIEP, que en realidad es el motor económico del Perú, del país, en la que dice dice que a todos los peruanos nos interesa que haya mayor coordinación en realidad entre el Congreso y el Ejecutivo, y no estar pechándose como no está sucediendo. Pero en realidad la situación económica en Perú está bastante difícil. Alejandro, tú que conoces esto y a cada momento te hacen esta consulta, ¿qué nos espera hasta el viernes y después del viernes? ¿Qué nos espera hasta el viernes? Incertidumbre, que de pronto el dólar bancario empieza a subir por la incertidumbre que vive el país, que la desconfianza internacional esté puesta en el país, nos miren como un país que ya no se puede confiar, ¿no es cierto? Como un país que tiene desestabilidad democrática. Eso nos espera hasta el viernes. Después del viernes, y en virtud de los resultados que puedan darse, independientemente si se llega a reconsiderar la firma, si se somete a votación la reconsideración y que no se dé la sesión del Pleno para ver la vacancia del presidente, que es un tema que también podría ser una posibilidad, pero todo lo que es posibilidad aún no es nada concreto. Entonces, después del viernes y después de la votación, podría nuestro país entrar en un lado de calma, de saber quiénes van a gobernar hasta el final nuestro país, pero seguramente el ánimo de conflicto por parte del Congreso con el Ejecutivo y esta falta de equilibrio de poder que nos está faltando hace muchísimo tiempo, seguramente va a continuar. Y eso es algo que tampoco está bien. Lo que sí podría darse, Miguel, es que el mismo Congreso de la República presente una censura, ¿no es cierto?, para la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República, al haberse dado procedimientos indebidos justamente por comunicarse con las Fuerzas Armadas del presidente del Congreso. El Congreso podría censurar, digamos, a su presidente de la mesa directiva. Y eso es algo que seguramente algunas bancadas analizarán y verán si lo hacen o no lo hacen para cambiar de presidente del Congreso hasta que termine, digamos, este mandato congresal, que al igual que el del presidente de la República culmina el 28 de julio del 2021. Entonces, más conflictos políticos van a haber, sí. Yo te puedo augurar que internamente en el Congreso van a haber conflictos porque esta situación ha hecho que el Congreso se divida en posturas, que quienes decían sí ahora digan no y retrocedan, se van a echar la culpa, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que promovió este escándalo? Ahora mira cómo se está mirando al Congreso, ¿no es cierto? Entonces ahí van a querer pedirle al presidente del Congreso que renuncie a la mesa directiva o lo van a querer censurar también. Entonces esos conflictos internos en el Congreso yo sí considero que se vienen. Así es, no lo midió, ¿no? En realidad, no se midió este supuesto complot, las consecuencias que podía haber y los ganadores, ¿no? Y el uso indebido, pues, justamente de la politiquería, ¿no? Pero también te quiero preguntar, después del viernes, ¿tú crees que el proceso electoral va a variar? Porque la intención justamente de la vacancia era prolongar probablemente la vigencia del Congreso hasta cuando, de alguna manera, esto tenga que solucionarse por la vía normativa. Pero, ¿qué cosa podría ocurrir con la ruta que ya se planteó hasta abril en las elecciones? A ver, obviamente el presidente de la República ha sido muy claro en señalar que las elecciones se van a llevar a cabo el 11 de abril, que él no va a postular y que va a dar todas las garantías necesarias y suficientes para que estas elecciones sean limpias y democráticas y finalmente se concreten. Obviamente existen posturas, y el presidente mismo lo ha dicho, que querían de una u otra manera el Congreso plantearle el reformular el cronograma o el calendario electoral justamente para que el Congreso se quede más tiempo, cosa que el presidente de la República no aceptó. Entonces, este tipo de intenciones ya nos hacen ver finalmente cuál es la subjetividad o el fondo del asunto a nivel de alguna gran parte del Congreso de la República, de querer seguir ostentando poder, básicamente el poder legislativo que ellos tienen, dentro del marco de la fiscalización y la representación que dan a nivel del país. Entonces, esta situación, Miguel, definitivamente nos evidencia, ¿no? Una mala intención que no es democrática, porque utilizando el pretexto de la pandemia, quisieran, ¿no es cierto?, quisieran ver postergadas las elecciones
por parte del Congreso de la República, cuando en otros países ya han habido ejemplos que en plena pandemia se han llevado a cabo procesos electorales. Yo sí creo que el país necesita un proceso electoral el 11 de abril, con todos los esfuerzos y cuidados necesarios dentro del marco de una pandemia. Esperemos que para ese mes ya muchos o casi todos los peruanos tengamos la vacuna puesta, ¿no? Y podamos ir a votar con tranquilidad y con libertad. Y si no es así, ver los cuidados necesarios y suficientes. Pero yo sí considero que estas elecciones no deberían tocarse. Hoy más que nunca el país, el Perú, necesita refrescarse políticamente, necesita tener una frescura política con rostros nuevos, con rostros de convicción, con rostros que no tengan antecedentes, que no tengan un pasado cuestionable, y darle al Perú una política decente, al menos decente, ¿no es cierto? Y si queremos aspirar a más, una política decente que le dé resultados de desarrollo y de progreso al país. A lo largo de la historia, Alejandro, hemos visto que el Ejecutivo siempre ha tenido un representante en el Congreso. ¿Tú crees que esta carencia de su presencia en el Congreso pudo haber evitado este conflicto que actualmente vivimos? Es decir, también si el presidente Vizcarra tendrá que desarrollar, prepararse, porque después del 28 de julio del próximo año va a venir pues un abismo de denuncias contra sus detractores, porque se ha hecho de enemigos el señor presidente de la República actualmente, y obviamente tendrá que tener algunos escuderos. ¿Tú crees que eso va a suceder? O sea, ¿Vizcarra tendrá algún representante en el próximo Congreso? Mira, yo te digo, yo la pregunta que haces te la puedo desarrollar en dos campos. La primera de ellas es que creo que hubo un mal asesoramiento por parte de quienes acompañan al presidente en el sentido del punto de vista político, porque cuando ingresó el nuevo Congreso, al no tener bancada el presidente de la República en este nuevo Congreso, debió tener un gobierno de apertura política, ¿no es cierto? Mirar a los mejores cuadros de cada partido político, conversar con los partidos políticos en cuanto a sus mejores cuadros y cogobernar con ellos en la parte ejecutiva. O sea, Acción Popular, qué buenos cuadros tienes. Somos Perú, qué buenos cuadros tienes. Alianza por el Progreso, qué buenos cuadros tienes. Bueno, los invito a trabajar en el Ejecutivo conmigo, ¿no es cierto? Vamos a establecer una política de ancha base, ¿no? Una política coparticipativa, ¿no? Y de una u otra manera, ¿no es cierto? Las bancadas del Congreso tendrían representantes en el Ejecutivo que vean muy cerca cómo el Ejecutivo está trabajando, y el Ejecutivo tenga a través de estos ministerios o estos cargos públicos enlazadores o voceros con el Congreso que le permitan darle un equilibrio. Al no tenerlo, Miguel, al estar solo en el Ejecutivo y no haber hecho esta amplitud de cogobernabilidad, obviamente le saltan todos los enemigos que tienen que saltarle por ambiciones de poder, porque lo que vemos en muchas bancadas del Congreso son ambiciones de poder que no miden, que no se miden. Entonces, al no medirse, terminan haciendo daño, terminan transgrediendo la Constitución, terminan tratando de vilipendiar, digamos así, la estabilidad democrática. Ahora, ¿qué va a pasar con el presidente de la República cuando él termine el mandato? Yo considero que sí hay gente, que sí hay ciudadanos que consideran y consideramos que este gobierno dio una lucha contra la corrupción que ningún otro gobierno le ha dado. Y justamente de ahí nacen los enemigos que tiene el gobierno, de haber sido frontal en la lucha contra la corrupción, de haber hecho que muchos personajes, inclusive del entorno político actual, hay un ex premier de este gobierno que terminó con prisión preventiva, ahora está con prisión domiciliaria, que es, por ejemplo, Villanueva, ¿no? Que, digamos, demuestra que la lucha contra la corrupción ha sido implacable, sin medir banderas, sin medir colores políticos, ha sido objetiva. Entonces, tanto así que hemos visto cómo el líder histórico del APRA lamentablemente terminó acabando con su vida por no someterse a la justicia. Entonces, son hechos lamentables que se han visto porque la lucha contra la corrupción fue implacable. Y eso es algo que no se le va a poder negar. Ahora, con ese tema implacable, la lucha contra la corrupción, él también sale, ¿no es cierto?, cuando sea ya un ciudadano y deje de ser presidente, sale con un sistema anticorrupción que, como vemos y como estamos viendo, no se está casando con nadie.
Si no, miremos la intervención que han hecho a la secretaria general de Palacio de Gobierno. Entonces creo yo, y lo que dice el presidente de la República es, el que nada de nada teme, yo, que me investiguen, y perfecto, si esa es su convicción, qué bueno que así sea, que todos los que están en política, que todos los que manejan recursos públicos en la política, que todos aquellos que tienen decisión en el sistema político estén siempre sometidos a las investigaciones, es absolutamente saludable. Ahora, si él va a necesitar escuderos o no, más que escuderos o no, yo creo que lo que él va a necesitar es gente que reconozca que él trabajó e intentó hacerlo mejor, siendo un presidente de emergencia que no tenía un plan de gobierno que él estructuró. Tuvo que ejecutar un plan de gobierno que no necesariamente era de él para ejecutarlo como presidente y que trató de acomodarse en el camino. Hemos tenido todos esos accidentes políticos justamente porque en estos últimos 5 años nuestro sistema democrático ha tenido muchos accidentes. Nuestro presidente era Kuczynski, ya no está. Ahora nuestro presidente es Vizcarra y lo quieren sacar. Nuestro Congreso era otro y ya no está, ¿no es cierto? Y este Congreso se quiere quedar más tiempo. Entonces, vivimos pues, en una situación compleja que hay que saber mejorarla, Miguel. Así es. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, tus comentarios y análisis certeros, en realidad, porque es un tema de sentido común, como decimos aquí, ¿no? Sentido común para todas las cosas, y es que la política va a dar mucho que hablar. Y en esta semana que viene, mejor aún. Ojalá que podamos también conversar contigo, Alejandro, porque también los alcaldes provinciales se han pronunciado al respecto, porque también es un ente del Estado. Para terminar, Alejandro, ¿qué opinión tienes con respecto? ¿Cuál es la participación de estos alcaldes en esta política y en esta toma de decisiones que estamos próximos a tomar en esta semana? Bueno, siempre los alcaldes van a ser las autoridades del Estado que están más cerca a los ciudadanos, ¿no es cierto? Ellos obviamente tienen voz en el sentido de cualquier tipo de desestabilidad que le pueda suceder al país también nos va a afectar. Es un hecho que los va a afectar, porque no solamente viven de sus recursos directamente recaudados, como son el pago de los impuestos por parte de sus vecinos, sino que también gozan de algunas transferencias que hace el Poder Ejecutivo, y hoy más que nunca el Poder Ejecutivo analiza el hecho de poder subvencionar gastos básicos y fundamentales que las municipalidades no pueden tener ahorita. Entonces, este desequilibrio, ¿no es cierto?, o estas alteraciones hacen que de una u otra manera ellos pasen a ser un problema de segundo plano, cuando en realidad al estar cerca de los ciudadanos son un problema de primer plano. Les afecta, por supuesto, esta coyuntura sí, ¿no es cierto?, pero también desde acá un llamado de atención a muchísimos alcaldes, de los más de 1.800 alcaldes que hay en el Perú, porque no han ayudado desde el punto de vista del municipalismo a luchar contra la pandemia. Ellos tenían todo el canal directo para poder ser un canal informativo a los ciudadanos, educativo a los ciudadanos, y no lo hemos visto. El trabajar directamente en las municipalidades con el ciudadano era el primer elemento de prevención, de la mano obviamente con el Ministerio de Salud, pero ellos tenían el primer elemento de prevención porque están más cerca a sus ciudadanos. Muchos no lo hicieron, pocos se corrieron, otros se ocultaron y otros terminaron siendo investigados por la DIVIAT. Entonces, estamos viviendo esto, Miguel, y ojalá podamos salir pronto de esto. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro, tu participación y invitarte en las próximas, porque yo creo que esto da para más, y convocarte también siempre. Ojalá puedas tener la disponibilidad y el tiempo que siempre nunca nos las has negado para sentido común, y a través de este programa lo que queremos es recoger justamente opiniones diversas y principalmente, así como la semana pasada y la que viene también, la opinión de la población frente a la política que vivimos. Muchísimas gracias, Alejandro. Hemos estado con Alejandro Salas, analista político, como siempre, ya de la casa de Sentido Común. Muchísimas gracias, Miguel, y cuando gusten yo quedo a las órdenes y a las disposiciones de ustedes. Un gusto, que tengan un buen día y nada, nos vemos cuando ustedes gusten. Sí, así es, y gracias porque hoy estamos celebrando pues el Día de la Familia, ¿no? Que creo que quería dar un mensaje, Alejandro, por este tema de la unión familiar y todo lo demás, ¿no? Sí, no podemos dejar, pasar el hecho de que el día de hoy celebramos el Día de la familia que es el núcleo básico y la célula básica de nuestra sociedad, y miremos hoy domingo con optimismo, abrazando a nuestra familia este día, disfrutémoslo, ¿no es cierto? En muchos hogares seguramente estarán recordando a quienes en vida estuvieron y que esta pandemia ha hecho que ya no estén,
pero recordémonos como peruanos que estamos luchando por salir adelante, que estamos vivos, que Dios nos está regalando salud, que Dios nos está regalando vida, que tenemos la suerte de poder celebrar este Día de la Familia mirando a nuestra familia. Y miremos el país con optimismo también, Miguel. Ok, muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos de Sentido Común, nos despedimos hasta la próxima semana. Siempre en Sentido Común, a través de esta plataforma que tenemos, YouTube, Instagram, Twitter y principalmente el Facebook. Y en nuestro WhatsApp, el 935-635-221, para que ustedes puedan también hacer sus comentarios y también participar con nosotros en las encuestas que tenemos. Y a través de nosotros también, CIS Perú, la encuestadora, que está trabajando con nosotros para poder darles mayor conocimiento de la realidad nacional. Entonces, nos despedimos hasta la próxima semana. Sentido Común, a través de Lima Sur Noticias. Nos vemos. Yo no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías.